Operaciones fundamentales con vectores. Los vectores nos pueden servir para realizar operaciones, como son la suma y la resta. Para la suma, supongamos que tenemos dos vectores. El vector U, que tiene sus tres componentes, en X, Y y Z. Y un vector V, que tiene componentes también en X, Y y Z. Para realizar la suma de los vectores, lo que debe hacerse es sumar las correspondientes componentes en X, en Y y en Z. Entonces el vector resultante de esta suma será el que se obtenga de la suma de cada una de los componentes. Lo mismo ocurre con la resta. Se restan las de X, se restan las de Y se restan las componentes en Z. Otra operación destacable es la multiplicación por un escalar. Si a un vector se le multiplica por un número específico, un escalar, es equivalente a multiplicar cada una de sus componentes por ese número. K por la componente en X, K por la componente en Y y K por la componente en Z. Los vectores tienen propiedades. Veamos cuáles son. La primera es la propiedad conmutativa, la cual nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, es lo mismo sumar U más B que B más U. Tenemos también la propiedad asociativa. Si queremos sumar tres vectores, es indistinto si sumo V más W y después sumo U, o si sumo U con V y después le sumo W. El resultado va a ser exactamente el mismo. Tenemos también el vector nulo. Si yo a un vector le sumo un vector que únicamente contiene ceros en sus componentes, voy a obtener el mismo vector V. El inverso también. Si a un vector le sumo el mismo vector pero con el signo contrario, el resultado va a ser un vector de ceros. Gráficamente, el vector con el signo contrario tendría el sentido opuesto. La misma dirección del vector, pero el sentido contrario. Si multiplico un escalar por la suma de dos vectores, puedo distribuir esta multiplicación, multiplicar cada uno por separado y después sumarlos. Si multiplico la suma de dos escalares por un vector, entonces puedo multiplicar ese vector por cada uno de esos dos escalares y después sumarlos. Si multiplico la unidad por un vector, obtengo ese mismo vector, no se altera. Y la propiedad que habíamos visto previamente, si yo quiero obtener la norma de un vector multiplicado por un escalar, puedo obtener la norma del vector original antes de ser multiplicado y multiplicarla por ese escalar.
Otra propiedad que podemos obtener es que dos vectores son paralelos si hay algún escalar tal que un vector se pueda obtener a partir de el otro. Ejemplo, tenemos el vector U, que tiene componentes 3, menos 4, menos 1. Y el vector W, que tiene componentes menos 6, 8, 2. Si logramos encontrar un escalar que me permita convertir uno en el otro, entonces estamos ante vectores paralelos. Si los graficamos nos damos cuenta también. En este caso sabemos que U es igual a menos 1/2 de W. Es decir, si yo multiplico este vector por menos 1/2, obtengo el vector U. Y por lo tanto, ambos vectores son paralelos. Muy bien. Realicemos ejercicios con estas operaciones y propiedades. Tenemos el vector U, que es 7, menos 3, 2, y el vector V, que es 5, 4, menos 6. Puedo obtener U más V y nos da 7 más 5 es 12, menos 3 más 4 es 1, y 2 menos 6 es menos 4. Ese es el vector U más V. Si quiero obtener, por ejemplo, la resta, 7 menos 5 es 2, menos 3 menos 4 es menos 7, y 2 menos 6 es 8. Si multiplico por un escalar, puede ser 7 veces el vector U, obtengo 49, menos 21, 14. Son operaciones muy sencillas que se pueden realizar con estos vectores. Ahora resolvamos un ejercicio de aplicación. Una cámara de televisión de 120 libras está colocada en un trípode. Y nos piden representar la fuerza ejercida en cada pata del trípode como un vector. Este es el problema. Supongamos que tenemos aquí la cámara está sobre un soporte, y ese soporte tiene 3 patas. Bien, sabemos que
esta pata tiene su base en el punto 0, menos 1,0. La siguiente en el punto, aquí está el 2, raíz de 3 sobre 2, 1 medio, 0. Y la última pata en el punto menos raíz de 3 sobre 2, 1 medio, 0. Y que las tres se unen en el punto 0,0,4. Muy bien, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar las componentes de cada uno de los vectores formados por las patas del tripoide. Hagámoslo. El vector que va del punto de unión hacia la primera, el soporte de la primera pata sería P a Q1, y de él obtenemos su componente. Veamos. ¿Cómo le hacemos? 0 menos 0. Menos 1 menos 0. Y 0 menos 4. Esto nos da el siguiente vector. 0, menos 1, menos 4. Podemos obtener la norma de este vector. Y nos da raíz de 17. Ese es su tamaño. Bien, ahora el siguiente vector, que iría del punto al soporte 2, está dado por raíz de 3 medios menos 0, 1 medio menos 0, 0 menos 4. Es decir, que es raíz de 3 dividido por 2, 1 medio y menos 4. Si obtenemos su tamaño, tenemos 3 cuartos más 1 cuarto más 16. 3 cuartos más 1 cuarto es un entero, más 16, nuevamente tenemos raíz de 17. Y por último, el vector del punto a el soporte 3 está dado por menos raíz de 3 sobre 2, menos 0, 1 medio menos 0, 0 menos 4. Lo cual nos da menos raíz de 3 sobre 2, 1 medio, menos 4. Es el último vector. Si obtenemos su longitud, tendremos cuartos más 1 cuarto más 16, que nos da nuevamente raíz de 17. Entonces estos tres vectores tienen la misma longitud. Sabiendo eso, también podemos decir que al ser un tripoide, el peso de la cámara está distribuido uniformemente en los tres soportes, en las tres patas. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza 1 va a ser igual a la magnitud de la fuerza que siente en la segunda pata e igual a la magnitud de la tercera fuerza. Deben ser iguales. También sabemos que con la propiedad que vimos previamente de cuando multiplicamos un vector por un escalar, que podemos obtener su magnitud multiplicando
la magnitud del vector original por el escalar. En este caso, las magnitudes son exactamente las mismas. Entonces, para que obtengamos la fuerza, deberíamos tener la misma, el mismo factor que multiplica cada una de las magnitudes. Es decir, vamos a llamarle C. Podríamos decir que la fuerza 1 es igual a un factor C, una constante, que multiplica al primer vector. Es decir, C por 0, menos 1, menos 4. O sea, 0, menos C, menos 4C. Ese es nuestro primer vector de fuerza. La fuerza 2 tendríamos la constante por el segundo vector. Es decir, constante por 0, raíz de 3 sobre 2, 1 medio, menos 4. Lo cual nos da raíz de 3 sobre 2 por C, menos C medios, menos 4 veces C. Y por último, la tercera fuerza sería esa constante por el tercer vector, lo cual nos da la constante por menos raíz de 3 sobre 2 por C, C medios, menos 4C. C por menos raíz de 3 sobre 2, 1 medio, menos 4, nos da menos raíz de 3 sobre 2 por C, C medios, menos 4C. Bien. De igual manera, podemos decir que el peso total, o la fuerza total que sienten las tres patas, está dada por la suma en cada una de ellas. Y sabemos que esta suma debe ser igual a 0,0, menos 120. ¿Por qué? Porque decimos que el peso de la cámara es de 120 libras. Como se dirige hacia abajo por el efecto de la gravedad, únicamente afecta al eje Z y el signo es negativo. Por lo tanto, podemos tener lo siguiente, un sistema de ecuaciones. Menos C, menos 4C, más raíz de 3 medios de C por C medios, menos 4C, más menos raíz de 3 medios, C, C medios, menos 4C, todo igual a 0,0, menos 120. Entonces, raíz de 3 medios de C menos raíz de 3 medios de C debe ser igual a 0. Bueno, eso se cancela naturalmente. Menos C más C medios tiene que ser igual a 0. También se cancelan, se cumple, está bien. Y menos 4C y menos 4C debe ser igual a menos 120. Esto nos indica que el peso se distribuye uniformemente para las tres patas. Estos 120 kilogramos se distribuyen de la misma manera. Por lo tanto, aquí podremos obtener que menos 12C es igual a menos 120 y por lo tanto C es igual a 10. Ya que sabemos que C es igual a 10, entonces podemos expresar los vectores. La fuerza 1 estaría dada por 0, menos 10, menos 40. La fuerza 2, raíz de 3 por 10, entre 2 es simplemente 5 raíz de 3. 10 entre 2 es 5 y menos 4 por 10 es menos 40. Y la última, menos 5 raíz de 3, 5, menos 40. Y así obtenemos los tres
Vectores que nos indican la fuerza ejercida en cada una de las patas.